Hay pérdidas que no tienen explicación satisfactoria, que no caben en ninguna categoría ordenada, que cuando intentas describírselas a alguien que no las vivió, las palabras se quedan cortas. Pérdidas que cambiaron algo fundamental en cómo experimentas la vida, en cómo percibes el futuro, en cómo te acercas a las cosas que te importan, en cómo confías, en cómo esperas, en cómo te atreves a querer algo de nuevo sabiendo que las cosas que más importan también pueden irse. Tal vez perdiste una relación que creías que duraría. Tal vez perdiste una oportunidad que no volvió. Tal vez perdiste la salud de una manera que cambió todo lo que era normal. Tal vez perdiste a alguien. Tal vez perdiste la versión de ti mismo que existía antes de que llegara lo que llegó, la que confiaba con más facilidad, la que esperaba con menos miedo, la que amaba sin calcular tanto el riesgo de volver a perder. O tal vez perdiste algo más difícil de nombrar, la fe que tenías antes, la esperanza que cargabas antes, la capacidad de creer que las cosas pueden salir bien que tenías antes. Hay pérdidas visibles y hay pérdidas interiores. Y las segundas a veces duelen más porque nadie puede verlas, nadie las valida, nadie les pone el peso que tienen, porque desde afuera parece que sigues bien. Solo tú sabes lo que se perdió por dentro. Nadie sabe exactamente qué perdiste por dentro. Hoy Dios quiere hablarte directamente a ese lugar, no con una respuesta que lo explique todo, con una promesa que lo sostiene todo. Lo que perdiste está siendo restaurado, no lo que perdiste si te lo mereces, no lo que perdiste si demuestras suficiente fe. Lo que perdiste, punto, ya está siendo restaurado. En este momento, mientras lees esto, en lo invisible que precede a lo visible, ahora mismo, mientras escuchas esto. Joel 2, versículo 25 dice algo que no tiene condiciones escondidas. Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Os restituiré los años, no un resumen de los años, no una compensación parcial. Los años, todo lo que se perdió en el proceso, todo lo que la destrucción consumió. Dios dice, lo restituyo. Y cuando Dios dice que restituye, no lo hace a medias, no devuelve el equivalente exacto, devuelve con interés del cielo, porque lo que Dios restaura siempre supera lo que existía antes de que la pérdida llegara. No porque el dolor fuera bueno en sí mismo. El dolor nunca es bueno en sí mismo. No porque la pérdida fuera necesaria para que eso ocurriera, sino porque Dios toma lo que el dolor dejó y lo convierte en material de algo que no hubiera sido posible sin ese proceso. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta declaración. Lo que perdí está siendo restaurado. No como una frase de positivismo vacío, como la decisión de recibir lo que Dios dice sobre tu historia. Y si este canal ha sido un espacio donde Dios te habló, dale me gusta al video y compártelo, porque hay alguien que conoces que también lleva una pérdida que todavía duele y que necesita escuchar que Dios no terminó de escribir esa historia. Primero necesitas entender algo sobre la manera en que Dios opera con lo que se pierde, porque hay una idea que circula y que parece espiritual pero que no refleja el carácter de Dios. La idea de que Dios permite las pérdidas para enseñarte una lección y después sigue adelante, que lo que se rompió, que lo que se fue, y que lo correcto es aceptarlo y seguir. Hay verdad en esa dirección, hay pérdidas que no se recuperan de la misma forma, hay procesos que cierran puertas permanentemente, y hay sabiduría en aprender a vivir bien con lo que cambió. Pero hay algo más que también es verdad, y es que Dios es experto en restaurar, no en olvidar lo que se perdió, en restaurar lo que pareció irse para siempre, no siempre de la misma manera en que existía antes, a veces en una forma mejor, a veces en una dimensión más profunda, a veces produciendo algo que la versión original no podría haber producido. Hay una diferencia fundamental entre resignación y restauración. La resignación dice, ya no está, lo acepto, sigo adelante. Y eso tiene valor. Hay sabiduría en saber avanzar. Pero la restauración dice algo más. Dice, ya no está de esa forma, pero lo que Dios tiene preparado para este espacio es más de lo que se fue. La resignación cierra el capítulo. La restauración abre el siguiente. Y el Dios de la Biblia no es un Dios de resignación. Es el Dios que llama a los que no son como si fueran.
el que hace caminos en el desierto, el que abre ríos en la soledad, el que habla sobre los huesos secos y los convierte en ejército. Ese no es el lenguaje de alguien que da por cerrado lo que la pérdida dejó abierto. Eso también tiene verdad. Pero Dios va más allá de la aceptación, va a la restauración. Es el lenguaje de alguien que dice, lo que parece perdido es exactamente el material con el que voy a trabajar. Isaías 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Pronto saldrá a luz, no algún día lejano. No cuando todo esté bien y las condiciones sean favorables. Pronto, y viene de donde menos lo esperas. Del desierto, de la soledad. De exactamente el lugar donde la pérdida dejó el mayor vacío. Dios trabaja en el vacío, porque el vacío es el espacio donde lo nuevo puede construirse sin la interferencia de lo que era antes. Déjame llevarte a la historia más poderosa de restauración que existe en toda la Biblia. No la más corta, la más completa, la que registra tanto la profundidad de la pérdida como la magnitud de lo que Dios restauró. La historia de Job. Job tenía todo lo que alguien de su tiempo podría desear. Familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas, riqueza enorme, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, una casa en paz, una reputación impecable, y algo más que todo eso, una relación genuina con Dios. Y el texto sagrado no deja ambigüedad sobre lo que era la vida de Job antes de que llegara la pérdida. Job 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto, temeroso de Dios. Este no era un hombre que vivía en la periferia de la fe, era el centro. Y entonces llegó lo que nadie puede prepararse para recibir. En un solo día, todo se fue. Los mensajeros llegaron uno tras otro. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y los asnos. Fuego del cielo cayó sobre las ovejas y las consumió. Los caldeos robaron los camellos, y el último mensajero llegó con la noticia más terrible. El viento sopló sobre la casa donde estaban sus hijos comiendo, y la casa cayó, y murieron todos. Todo en un solo día, todo. Sin tiempo para procesar una noticia antes de que llegara la siguiente. Sin espacio para respirar entre una pérdida y la otra. Y sin embargo, al final de todo ese proceso, Job 42 existe. Y el capítulo 42 siempre es más grande que cualquiera de los anteriores. Job 1, versículo 21. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Esa respuesta en ese momento no es pequeña. Es uno de los actos de fe más extraordinarios que registra la Escritura. Pero la historia no termina ahí, y lo que vino después prueba algo sobre Dios que necesita ser dicho con claridad. Job sufrió físicamente con llagas de pies a cabeza. Sufrió emocionalmente con el peso de no entender por qué. Sufrió espiritualmente en la pregunta de si Dios seguía siendo quien él creía que era. Tuvo 3 amigos que llegaron a consolarlo y que terminaron aumentando el dolor con sus teorías sobre por qué le había pasado lo que le pasó. Y Job clamó, no en silencio resignado, con la honestidad brutal de alguien que ya no tiene nada que perder al ser honesto. Cuestionó, exigió respuesta, expresó su dolor sin filtro, y Dios respondió desde el torbellino. No con explicaciones, con su presencia, con el recordatorio de que el que sostenía el universo también sostenía a Job, aunque Job no pudiera verlo en ese momento. Y al final de todo el proceso, al final de la pérdida, el sufrimiento, las preguntas, el clamo, la confrontación divina, y lo que viene después del proceso más oscuro de la historia de Job, es una de las declaraciones más poderosas sobre el carácter restaurador de Dios que existen en las Escrituras. Job 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble. Todo lo que se fue, volvió al doble, no a la mitad de lo que era, al doble.
14.000 ovejas donde antes había 7.000, el exacto doble, ni una menos. 6.000 camellos donde antes había 3.000. 1.000 yuntas de bueyes donde antes había 500. 1.000 asnas donde antes había 500. Y los hijos, 7 hijos y 3 hijas. Los mismos números que al principio. No porque Dios ignoró a los que murieron, sino porque la restauración de Dios incluye lo que la perspectiva humana no puede calcular. Lo que se va con Dios no desaparece del amor de Dios. Y lo que Job recibió al final de su historia fue el doble de todo lo que el enemigo intentó quitarle para siempre. El doble. Eso es lo que Dios llama restauración. No devolver exactamente lo que era, devolver superando lo que era. Hoy Dios le dice eso a la pérdida que llevas, no que será igual a antes, que será mejor de lo que antes era. Escribe en los comentarios: Señor, confío en tu restauración aunque no vea cómo todavía. Y comparte este video, porque hay alguien que conoces que hoy está en el capítulo donde Job perdió todo, y que necesita saber que el capítulo 42 también tiene su nombre. Hay algo sobre las pérdidas que nadie suele nombrar, y que sin embargo define completamente cómo se vive el proceso de restauración. No es solo la pérdida en sí, es lo que la pérdida produce por dentro cuando no se trabaja bien. Cuando se lleva, pero no se procesa. Cuando se acepta superficialmente, pero no se sana. Porque hay pérdidas que se van, y hay pérdidas que se quedan instaladas en el corazón de maneras que influyen en todo lo que viene después, que hacen que parte de ti siga viviendo en el capítulo donde la pérdida ocurrió, aunque el resto de tu vida haya seguido avanzando. Y esa parte de ti que quedó en ese capítulo influye en todo lo que haces en los capítulos que siguen, sin que siempre lo notes, sin que siempre lo puedas explicar. Hay personas que perdieron algo hace años y que sin embargo siguen tomando decisiones desde ese dolor, que todavía desconfían por algo que pasó hace tiempo, que todavía no pueden querer de la misma manera por algo que se fue y que no fue reemplazado, que todavía calculan cada nuevo paso con el miedo de que lo que vino antes vuelva a ocurrir. Y eso no es debilidad, es lo que hace el dolor cuando no fue completamente procesado, cuando se enterró en lugar de trabajarse, cuando se cubrió con actividad en lugar de sanarse con el tiempo y con Dios. Dios no solo quiere restaurar lo que perdiste afuera, quiere restaurar lo que la pérdida dañó adentro. La capacidad de confiar que el dolor erosionó, la esperanza que las decepciones repetidas apagaron, la fe que las oraciones aparentemente sin respuesta debilitaron, la disposición a querer algo de nuevo, aunque eso implique el riesgo de perderlo otra vez. Todo eso forma parte de la restauración que Dios tiene en mente. No una restauración a medias que devuelve las circunstancias, pero deja el interior igual. Una restauración completa que trabaja desde adentro hacia afuera, que sana la raíz para que lo que venga después pueda echar raíces en tierra sana en lugar de en tierra herida. Y esa restauración interior es la que permite que lo que Dios devuelve pueda ser recibido y sostenido. Porque si el corazón sigue en el capítulo de la pérdida, no puede recibir completamente lo que el capítulo de la restauración tiene para dar. Dios lo sabe, y por eso trabaja en ambos lados al mismo tiempo. Mientras prepara lo que viene afuera, sana lo que quedó herido adentro. Ese es el Dios de la restauración completa. Déjame contarte sobre un momento que define mejor que cualquier argumento lo que Dios hace con lo que se rompió en una relación. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Lo habían profetizado, y de todas formas ocurrió. La noche del arresto, en el patio del sumo sacerdote, Pedro dijo 3 veces que no conocía a ese hombre. Y cantó el gallo, y Jesús se volvió y lo miró. Y Pedro salió y lloró amargamente. Ese llanto no era solo tristeza por haber fallado. Era el derrumbe de la imagen que Pedro tenía de sí mismo. Hay algo en ese llanto que describe exactamente lo que se siente cuando pierdes algo de ti mismo. Cuando haces lo que juraste que nunca harías. Cuando el capítulo que escribiste no se parece al que prometiste escribir. Pedro no solo perdió la oportunidad de estar con Jesús en su momento más oscuro, perdió la imagen de sí mismo que más valoraba. Se creía el más fiel, el que nunca se escandalizaría, aunque todos lo hicieran, y fue exactamente él el que negó. 3 veces. Con intensidad creciente, llegando hasta maldecir y jurar que no conocía a ese hombre. Esa es la pérdida más profunda.
no la que viene de afuera, la que produce la propia traición a uno mismo. Y después de la resurrección, Jesús apareció junto al mar de Tiberias. Los discípulos habían estado pescando toda la noche sin nada. Y Jesús desde la orilla les dijo que echaran la red al lado derecho. Y la red se llenó. Y Juan dijo: «Es el Señor». Y Pedro, sin esperar a que la barca llegara a tierra, se echó al agua. Ese impulso de Pedro lo dice todo. La vergüenza de la negación no borró el amor que sentía por Jesús. Y cuando llegaron a la orilla, Jesús no estaba esperando con una lista de reproches. Estaba preparando desayuno. Pan y pescado sobre brasas encendidas. El gesto más ordinario y más profundo al mismo tiempo. Desayuno, como si dijera: primero come, luego hablamos. Pan y pescado sobre brasas. Y entonces llegó la conversación más restauradora de todo el Nuevo Testamento. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» 3 veces. La misma cantidad de veces que Pedro lo había negado. No como castigo, como restauración quirúrgica. Como si Jesús dijera: «Tienes 3 oportunidades de responder lo que fallaste en responder aquella noche». Y 3 veces Pedro dijo que sí. Y 3 veces Jesús le devolvió el llamado. «Apacienta mis ovejas». Jesús no solo perdonó la negación de Pedro, restauró activamente el punto exacto donde la ruptura había ocurrido. 3 negaciones, 3 restauraciones, con precisión que solo el amor de Dios puede tener. Y el Pedro que salió de esa conversación junto al mar no era el Pedro avergonzado que había llorado amargamente. Era Pedro restaurado, el que predicó en Pentecostés y 3.000 personas creyeron. El que sanó al cojo en el templo. El que escribió las epístolas que todavía leemos. El que vivió y murió por lo que aquella noche negó conocer. La restauración de Dios no solo devuelve lo que se rompió, convierte la ruptura en el punto de partida de algo más poderoso que lo que había antes. El Pedro que nunca hubiera negado no sería el Pedro que predicó con esa autoridad en Pentecostés. No porque la negación fuera necesaria, sino porque la restauración que siguió a la negación le dio una dimensión que de otra manera no hubiera tenido. Porque la autoridad que predicó venía de haber experimentado de primera mano la profundidad de la gracia que restaura. Hay algo que Dios usa para restaurar, que parece completamente contrario a lo que esperarías. El tiempo de la pérdida misma, no el tiempo después de la pérdida. El tiempo durante la pérdida. El tiempo donde todo parece destruido, donde no hay señal de que algo está siendo reconstruido, donde el panorama solo muestra lo que se fue y no lo que viene. Ese tiempo no es desperdicio, es el tiempo donde la restauración comienza en lo invisible, como cuando se reconstruye un edificio. Antes de que la nueva estructura sea visible, hay un periodo donde solo se ve demolición, donde el lugar parece más destruido que nunca, donde sería fácil concluir que todo está empeorando, pero debajo de esa demolición aparente, los cimientos del nuevo edificio están siendo preparados, con más solidez que los del primero, con la experiencia de quienes construyeron sabiendo lo que cuesta lo que se construye, con la solidez que solo puede venir de haber pasado por la destrucción y no haberse rendido, con más profundidad, con más capacidad para sostener lo que vendrá. Y cuando la nueva estructura comienza a aparecer, es porque los cimientos que no se veían ya estaban listos. Nehemías entendía eso. Cuando llegó a Jerusalén y vio los muros destruidos, los escombros por todas partes, las puertas quemadas, lo que vio no lo paralizó, lo motivó. Nehemías 2, versículo 17. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Edifiquemos. No, analicemos por qué se destruyó. No, lloremos lo que se perdió. No, aceptemos que esto ya no puede recuperarse. Edifiquemos. La visión de Nehemías tomó lo que todos veían como ruina y lo convirtió en material de construcción. Los mismos escombros que otros veían como evidencia del fracaso irreversible, como la prueba de que Jerusalén nunca volvería a ser lo que fue, Nehemías los veía como el punto de partida de algo nuevo. Y construyeron los muros de Jerusalén en 52 días.
Lo que llevaba décadas destruido fue restaurado en menos de 2 meses. No porque las circunstancias de repente favorecieran la restauración. Las circunstancias seguían siendo adversas. Había oposición constante, había amenazas, había desánimo en el pueblo. Pero la visión de restauración que Nehemías llevaba era más poderosa que todos los obstáculos que intentaban detenerla. ¿Qué muros destruidos estás mirando en tu vida? ¿Qué áreas que llevan tiempo en ruinas podrían ser el punto de partida de la restauración que Dios tiene en mente? Porque Dios no mira los escombros y dice que es demasiado tarde. Los mira y dice, edifiquemos. La restauración de Dios no requiere condiciones perfectas para comenzar. No requiere que todo esté en su lugar. No requiere que tú estés completamente listo. No requiere que las circunstancias sean favorables. Requiere que alguien tenga la visión de que es posible aunque todo parezca en contra. Ahora quiero hablarte sobre algo que Job entendió y que cambió todo en su proceso de restauración, y que muchos pasan por alto porque no se habla de ello directamente. Job 42, versículo 10 dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él hubo orado por sus amigos. Los mismos amigos que durante todo el proceso habían aumentado su dolor con sus teorías equivocadas sobre por qué le pasó lo que le pasó. Los que llegaron a consolarlo y terminaron acusándolo. Los que en lugar de acompañarlo en el dolor intentaron explicarlo y en ese intento lo lastimaron más. Job los perdonó, no solo interiormente, oró por ellos. Y en ese acto de orar por los que lo habían lastimado en el peor momento de su vida, algo se movió en el proceso de su restauración. El versículo no dice que Dios quitó su aflicción y después Job pudo perdonar. Dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios quitó la aflicción. Hay una conexión entre el perdón que damos y la restauración que recibimos, que el texto sagrado no explica con teorías, simplemente registra con la precisión de quien lo vio ocurrir. No porque el perdón sea un pago que produce restauración automáticamente, sino porque el corazón que perdona es el corazón que soltó la pérdida. Y el corazón que soltó la pérdida es el corazón que puede recibir lo que viene. El corazón que sigue aferrado al dolor de lo que se fue no tiene espacio para lo que Dios quiere traer. No porque Dios sea cruel y condicione su restauración al perdón como si fuera un precio que debes pagar. Dios no funciona así, sino porque la biología del corazón humano tiene un límite en lo que puede sostener simultáneamente. No puede sostener el dolor de la pérdida y la alegría de la restauración al mismo tiempo. Uno ocupa el espacio del otro. Y Job eligió soltar, eligió orar por los que lo habían herido, eligió liberar el corazón del peso de la amargura que habría cerrado la puerta a lo que venía, y en ese espacio liberado Dios restauró el doble de lo que había. Hay algo en tu pérdida que puede necesitar ese mismo movimiento. No necesariamente perdonar a una persona específica, puede ser perdonarte a ti mismo por decisiones que tomaste. Puede ser soltar la amargura hacia circunstancias que no tenían nombre humano. Puede ser liberar el corazón del reclamo hacia Dios por haber permitido lo que permitió, no porque ese reclamo no sea comprensible, sino porque ese reclamo ocupa exactamente el espacio donde Dios quiere traer la restauración. Soltar no es negar que hubo pérdida, es abrir las manos que apretaban lo que se fue para poder recibir lo que viene. Hay una historia en el Evangelio de Lucas que es probablemente la imagen más poderosa de la restauración de Dios que existe. No por la magnitud de los recursos que describe, por la naturaleza del amor que revela. Un padre tenía 2 hijos. El menor pidió su parte de la herencia antes de tiempo, que equivalía a decirle al padre, «Para mí eres como si ya estuvieras muerto. Dame lo que me toca ahora». Y el padre sorprendentemente lo dio, sin argumento, sin negociación, sin condiciones, dividiéndoles los bienes, como si dijera, «Si quieres irte, no te voy a retener». Sin reproche visible, sin condiciones, lo dio, y el hijo se fue. Y gastó todo en una vida que Lucas 16, versículo 13 describe con brevedad que duele. Y gastó todo su patrimonio, todo, hasta que vino una gran hambre en aquella tierra, y el que había tenido herencia propia terminó cuidando cerdos de otro, y deseando comer la comida de los cerdos. Eso es la pérdida en su dimensión más completa. Perdió el dinero, perdió la posición, perdió la dignidad, perdió la relación con su padre.
Perdió la versión de sí mismo que había imaginado cuando tomó la herencia y se fue. Y en ese punto de pérdida total, Lucas 15, versículo 17 dice algo que define el inicio de la restauración. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. El comienzo de la restauración no fue cuando el padre actuó, fue cuando el hijo decidió regresar. Cuando dejó de construir escenarios de por qué no podía volver y empezó a caminar. Y cuando todavía estaba lejos, cuando todavía no había llegado, cuando todavía ni siquiera había terminado el discurso de arrepentimiento que había preparado en su cabeza. El padre lo vio. Lucas 15, versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Corrió. El padre corrió. Antes de que el hijo llegara, antes de que pidiera perdón, antes de que dijera una sola palabra, el padre corrió hacia él, y antes de que el hijo pudiera terminar su discurso preparado, el padre ya había dado instrucciones. El mejor vestido, un anillo, sandalias y el becerro gordo. No una bienvenida discreta para alguien que regresa en vergüenza, una celebración. Lucas 15, versículo 24. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muerto era, y ha revivido, perdido y es hallado. La restauración de Dios no espera que seas digno de ella. Corre hacia ti cuando todavía estás lejos, cuando todavía no llegaste, cuando todavía estás a mitad del camino de regreso, cuando todavía estás construyendo el discurso de por qué no mereces volver. Dios ya salió corriendo. El Padre ya vio que venías. Ya estaba corriendo, ya tenía preparado el vestido, el anillo, las sandalias y el becerro gordo. Todo eso para alguien que llegaba con las manos vacías después de haber desperdiciado lo que se le dio. Ese Padre es el Dios que hoy declara restauración sobre lo que se perdió en tu vida. No espera que llegues completo. Corre hacia ti con lo que necesitas para ser restaurado. Ya antes de que termines de caminar, ya antes de que hayas terminado de entender todo lo que pasó, ya antes de que sientas que mereces lo que viene, ya viene corriendo. Lo que perdiste está siendo restaurado. La restauración ya salió a buscarte. Hay algo sobre la restauración de Dios que necesita ser dicho con honestidad para que las expectativas estén bien puestas. La restauración de Dios no siempre se parece a lo que perdiste. A veces sí. A veces Dios devuelve algo muy parecido a lo que se fue. Pero muchas veces la restauración llega con una forma diferente a la que esperabas. Diferente no significa menos. Significa que Dios conoce lo que necesitas mejor de lo que tú lo sabes. Job recuperó el doble de sus riquezas, pero los hijos que murieron no regresaron. Tuvo 7 hijos y 3 hijas nuevos, pero los que se fueron, se fueron. La restauración de Dios no borra el dolor de la pérdida original, lo redime, lo usa, lo convierte en la profundidad que hace que lo que viene tenga un significado que no habría tenido si la pérdida nunca hubiera ocurrido. El Job que nunca hubiera atravesado el dolor no habría podido escribir las palabras que han consolado a millones de personas a través de los siglos. La restauración de Dios no produce la misma vida de antes, produce una vida más profunda que la de antes. Una vida que carga la cicatriz de la pérdida, pero que desde esa cicatriz puede tocar a otros que están en el mismo proceso. Una vida que sabe de primera mano lo que significa perder y lo que significa ser restaurado, y eso es algo que nunca puede quitarse. El que fue restaurado lleva siempre la marca de haber perdido y de haber encontrado al Dios que restaura. Y esa marca es exactamente lo que lo hace útil para otros. Ahora quiero hablarte de algo práctico, porque saber que Dios restaura no siempre cambia de inmediato cómo se siente vivir en el proceso de la pérdida. Y hay maneras concretas de cooperar con la restauración que Dios está haciendo. Lo primero es nombrar la pérdida honestamente. No suavizarla para que sea más manejable. No pretender que no fue tan grande. No saltar rápido a lo que aprenderás de ella antes de haberla llorado completamente. La restauración de Dios no requiere que finjas que la pérdida no fue real. Requiere que seas honesto sobre lo que fue. Porque Dios restaura lo que realmente se perdió, no la versión minimizada que presentas para parecer más resiliente. Job fue honesto, brutalmente honesto, y Dios lo honró precisamente en su honestidad.
Lo segundo es mantener la visión de lo que viene mientras sientes el dolor de lo que fue. No son mutuamente excluyentes. Puedes llorar la pérdida y al mismo tiempo creer en la restauración. Puedes honrar lo que se fue y al mismo tiempo abrir el corazón a lo que viene. Nehemías vio los escombros con claridad total y al mismo tiempo vio el muro reconstruido con igual claridad. El dolor y la esperanza coexistieron en él sin que una cancelara a la otra. Eso es madurez espiritual, no la que dice que ya no duele porque confías en Dios, la que dice duele y confío en Dios al mismo tiempo, la que no necesita que el dolor desaparezca para poder creer, la que aprendió que los dos pueden coexistir sin que uno anule al otro, y que esa coexistencia es más honesta que pretender que ya no duele o que pretender que no hay esperanza. Lo tercero es cooperar con el proceso de sanidad interior. La restauración de Dios incluye lo de adentro, y a veces lo de adentro requiere cosas concretas, conversaciones que todavía no tuviste, perdones que todavía no diste, ayuda que todavía no pediste, decisiones de soltar que todavía no tomaste. No hay restauración automática que salte esos pasos, y cuando la persona espera que la restauración llegue sin hacer ninguno de esos movimientos, la espera se vuelve frustrante, porque Dios coopera con el corazón que se mueve, no sustituye al corazón paralizado. El hijo pródigo tuvo que levantarse y caminar. Pedro tuvo que responder la pregunta de Jesús 3 veces. Job tuvo que orar por sus amigos. Nehemías tuvo que ponerse a trabajar en los escombros. La restauración de Dios es genuinamente sobrenatural, pero nunca es pasiva para quien la recibe. Siempre hay una cooperación, un movimiento del corazón que abre la puerta a lo que Dios quiere hacer. Lo cuarto es no comparar tu restauración con la de otros. La restauración de Job fue el doble de lo que tenía. La de Pedro fue el mismo ministerio, pero desde una plataforma incomparablemente mayor. La del hijo pródigo fue la dignidad completa de vuelta con celebración. La de Nehemías fue los muros reconstruidos en 52 días. Cada restauración tiene su propia forma, su propio tiempo, su propio resultado. Y comparar la tuya con la de otro es el camino más rápido para perder el rastro de lo que Dios está haciendo en tu historia específica. Lo quinto es mantener la gratitud activa durante el proceso. Gratitud no por la pérdida, gratitud por quien te acompaña en ella. Gratitud por las evidencias pequeñas de que algo se está moviendo aunque todavía no sea visible el resultado final. Gratitud que no niega el dolor pero que tampoco lo deja ser lo único que existe. Porque la gratitud abre el corazón a recibir, y el corazón abierto puede percibir el movimiento de Dios que el corazón cerrado por el dolor no puede ver. Y antes de cerrar, quiero detenerte en algo sobre la restauración, que define su naturaleza más profunda. La restauración de Dios no es solo devolver lo que se perdió, es transformar lo que quedó, es convertir la cicatriz en testimonio, en la evidencia de que Dios estuvo en el proceso, en la prueba de que lo que pareció destruirte no pudo hacerlo. Es tomar lo que el dolor marcó y usarlo para tocar lo que nadie más puede tocar. Porque hay lugares del corazón humano que solo puede alcanzar a alguien que también estuvo ahí, que también perdió, que también atravesó el proceso de no entender el porqué y de seguir de todas formas, que también llegó al momento donde la única opción era confiar aunque no hubiera explicación satisfactoria, que también llegó al punto donde seguir creyendo fue el acto más costoso del día, y que puede decir desde esa experiencia, lo que dices que sientes, lo entiendo. Y lo que vino después de eso en mi historia, escucha. Ese es el impacto más poderoso de la restauración de Dios. No solo que la persona restaurada esté mejor, sino que esa persona restaurada se convierte en el instrumento de restauración de otros. Como Job, que al final de su historia intercedió por sus amigos, como Pedro que desde la experiencia de su propia negación y restauración predicó con una autoridad que sacudía corazones, como el hijo pródigo que al volver encontró al hermano mayor afuera, amargado, y que su historia se convirtió en el espejo donde el hermano mayor podía verse a sí mismo. La restauración de Dios siempre tiene más alcance del que el que la recibe puede ver en el momento de recibirla. Lo que Dios restaura en ti tiene un destino que va mucho más allá de ti. Tiene vidas que serán tocadas por lo que tú recibiste y que de otra manera no habrían podido ser alcanzadas. Hay algo que ocurrió al principio de la historia humana que Dios repitió al principio de la historia de Israel,
y que todavía habla hoy. Después del diluvio, cuando las aguas bajaron y Noé y su familia salieron del arca, Dios hizo algo que ninguno de los que estaban ahí pidió. Génesis 9, versículo 11 al 13. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris, una señal visible de una promesa permanente. Lo que destruyó el diluvio no volvería a destruir de esa manera. Lo que las aguas cubrieron encontró tierra firme al otro lado. Lo que pareció el fin de todo resultó ser el comienzo de algo nuevo. Y Dios puso una señal en el cielo para que cada vez que lloviera, cuando el corazón humano tendiera a temer que las aguas volvían, hubiera algo visible que recordara. El pacto, la promesa, la certeza de que lo que prometió no tiene vuelta atrás. Hoy Dios quiere que veas el arco iris en tu historia, no la promesa de que nunca más habrá dolor, la promesa de que lo que se fue no define lo que viene, que el diluvio no tiene la última palabra, que el Dios que puso el arco iris después de la destrucción más grande que el mundo había visto, es el mismo Dios que hoy dice sobre tu pérdida: lo que se fue no cancela lo que viene. Lo que se rompió no impide lo que construiré. Lo que se perdió no limita lo que restauraré. Mi arco en las nubes, mi pacto contigo, mi promesa que no cambia aunque las nubes sigan oscuras. Y ahora llegamos al momento más importante de este mensaje, el momento donde lo que escuchaste se convierte en entrega. Pon tu mano en el corazón y recibe esta oración como tuya. Padre Celestial, hoy vengo ante ti en nombre de cada persona que está escuchando este mensaje, de cada corazón que lleva una pérdida, grande o pequeña desde afuera pero inmensa desde adentro, vieja o reciente, nombrada o sin nombre todavía. Señor, tú conoces cada historia, conoces lo que se fue y cuánto dolió, conoces lo que quedó cuando se fue, conoces los años que se llevó la langosta que a veces tiene nombre y a veces no. Y sobre cada una de esas historias, hoy declaras lo que prometiste en Joel 2, versículo 25. Os restituiré los años que se llevó la pérdida, los años que se vivieron en el capítulo difícil, los años que parecieron perdidos sin propósito. Todo eso lo restituyes, no a medias, al doble como hiciste con Job, con más de lo que había antes como construiste los muros de Nehemías mejores que los originales, con la dignidad completa restaurada, como devolviste al hijo pródigo con el mejor vestido y el anillo. Padre, sobre la pérdida específica que cada uno lleva hoy, habla tú como le hablaste a Job desde el torbellino, no con explicaciones que resuelvan todas las preguntas, con tu presencia, con el recordatorio de que el que sostuvo el universo también los está sosteniendo a ellos en este proceso. Que lo que parece los escombros de algo que fue es en realidad el material de lo que será, que lo que parece demolición está siendo cimentación, que el arco iris ya está siendo puesto en las nubes de su historia aunque todavía no puedan verlo con toda su dimensión. Señor, sobre la pérdida de relaciones que alguien lleva, actúa como actuaste con Pedro en la orilla, con la restauración precisa y específica del punto exacto donde se rompió, con la pregunta que da 3 oportunidades de responder lo que no se respondió antes, con el llamado devuelto más claro que antes de que la ruptura ocurriera. Sobre la pérdida de salud declaro que así como Job recuperó su salud y mucho más, el cuerpo que lleva el proceso que lleva recibe la intervención del Dios que restaura lo que médicamente parece imposible de restaurar. Sobre la pérdida económica declaro que Jehová Jireh devuelve lo que el tiempo difícil consumió, con la misma precisión con que devolvió a Job el doble de todo lo que tenía. Sobre la pérdida de sueños que parecían perdidos para siempre, declaro la voz de Dios sobre los huesos secos, que los sueños que parecían sin vida reciben el aliento del Espíritu que hace vivir lo que estaba muerto, que lo que fue enterrado en una temporada difícil tiene vida todavía, que el llamado que la pérdida intentó silenciar sigue siendo el llamado, que la visión que se apagó en el proceso puede ser encendida de nuevo. Sobre el corazón que necesita perdonar para que la restauración pueda fluir, da la gracia que Job recibió para orar por los que lo lastimaron.
que no sea un esfuerzo humano imposible, sino el movimiento sobrenatural de quien recibió misericordia y puede darla. Señor, que cada persona que escucha este mensaje salga diferente de cómo entró. No porque la situación necesariamente cambió en este momento, sino porque recibió algo que la pérdida les había robado. La certeza de que Dios ya está restaurando, que ya salió corriendo hacia ellos como el Padre corrió hacia el Hijo que venía de lejos, que ya tiene preparado lo que necesitan para ser restaurados completamente, no a medias, no de manera provisional, completa y permanentemente. Y que el capítulo que están viviendo no es el último, es el que precede al que tiene el doble de todo. Gracias, Padre, gracias porque no desperdicias ninguna pérdida, ninguna, ni las que tienen sentido desde adentro, ni las que no tienen explicación visible todavía. Gracias porque en tus manos, lo que se rompió tiene más potencial que lo que nunca se rompió. Gracias porque tu restauración no está limitada por el tamaño de lo que se perdió. En el nombre de Jesús, el nombre que hace nuevas todas las cosas, el que tomó la pérdida más grande de la historia, la muerte en la cruz, y la convirtió en la victoria más grande de la historia. El nombre ante el que ninguna pérdida tiene la última palabra. Amén. Y antes de que termines, quiero dejarte 4 certezas para que las lleves contigo. Primera verdad. Lo que se perdió no canceló lo que Dios prometió. Dios no trabaja con lo que tenías, trabaja con lo que tienes y con lo que Él puede hacer con eso. Y lo que Él puede hacer con escombros supera con mucho lo que tú podrías hacer con todo intacto. Porque Dios no necesita materia prima perfecta para producir resultados extraordinarios. Su especialidad es exactamente lo contrario. Segunda verdad, la restauración de Dios siempre supera lo que había antes. Job recibió el doble. El hijo pródigo recibió la dignidad completa con celebración. Pedro recibió el mismo llamado desde una plataforma más poderosa. Nehemías recibió muros mejores que los originales en 52 días. La restauración de Dios no devuelve exactamente lo que era, devuelve más de lo que era. Tercera verdad, el corazón que suelta la pérdida es el corazón que puede recibir la restauración. No porque Dios exija que sueltes antes de actuar, sino porque el espacio que el dolor ocupaba es el espacio donde Dios trae lo nuevo. Y el nuevo no puede entrar donde el viejo dolor sigue siendo el dueño del espacio. Cuarta verdad, la restauración ya comenzó, aunque todavía no la veas completa, como el arco iris que aparece mientras las nubes todavía están presentes. La señal de que el pacto está activo, aunque la tormenta todavía no terminó completamente. Que la promesa existe, aunque las nubes sigan presentes. Que el pacto es más real que la tormenta. Que Dios no esperó a que el cielo despejara para poner el arco iris. Lo puso con las nubes todavía ahí. Escribe en los comentarios. Lo que perdí está siendo restaurado. No como una declaración de que ya no duele, como la decisión de quien hoy elige ver el arco iris, aunque las nubes todavía estén presentes. Y comparte este video con alguien que hoy lleva una pérdida que parece definitiva, que cree que el capítulo donde perdió es el último, que necesita saber que el Padre ya está corriendo hacia él desde antes de que llegue, que el Dios de Job, de Pedro, del hijo pródigo y de Nehemías también tiene preparada la restauración de su historia, que lo que se rompió no tiene la última palabra, que la restauración ya salió a buscarlo. Y hay algo más que quiero que te quedes grabado antes de que termines. La restauración que Dios tiene para ti no está esperando que seas digno. Ya salió, como el padre de la parábola que corrió antes de que el hijo llegara, antes de que el hijo dijera una sola palabra, antes de que terminara el discurso de arrepentimiento que había preparado. No espera que demuestres que mereces volver. Ya viene en tu dirección. La única pregunta es si te volteas hacia dónde viene. Si dejas de mirar en la dirección de lo que se perdió y empiezas a mirar en la dirección de lo que viene. No porque olvidar la pérdida sea la condición, sino porque seguir mirando solo hacia lo que se fue hace que la restauración que viene en otra dirección sea invisible desde donde estás. Voltéate, mira hacia donde viene la restauración. Camina, aunque no veas todavía completamente lo que hay al final del camino. Como el hijo pródigo que se levantó y comenzó a caminar cuando todavía estaba lejos. Como Nehemías que dijo edifiquemos cuando los escombros eran todo lo que había. Como Job que oró por sus amigos cuando todavía el doble no había llegado.
La restauración ya salió. Lo que perdiste está siendo restaurado. Dios está contigo en la pérdida y ya está trabajando en lo que viene. Y lo que viene no es una versión disminuida de lo que fue. Es la restauración completa del Dios que no trabaja a medias. Del Dios que cuando dice que restituye los años de la langosta, los restituye todos. Del Dios que cuando restaura, restaura al doble. Del Dios que cuando corre hacia el Hijo que vuelve, ya tiene preparado el mejor vestido, el anillo y el becerro gordo. Del Dios que cuando restaura a Pedro, lo hace con 3 preguntas precisas que cubren exactamente las 3 negaciones. Del Dios que cuando construye los muros de Nehemías, los construye en 52 días. Del Dios que cuando pone el arco iris, lo pone para siempre. Ese Dios tiene tu pérdida en sus manos y ya está restaurando. Amén.